Hola soñadores, hoy les quiero contar cómo fue el viaje y la llegada a Canadá. Nuestro vuelo era Bogotá, Texas, Texas-Charlotte, Charlotte-Montreal. Salíamos a las 11 p.m. y la llegada al destino era sobre las 10 de la mañana. Nos despedimos, hicimos check-in y a migración. ¡Qué ansiedad! Nervios, expectativas, sentimientos de felicidad. Salimos de Bogotá, llegamos a Texas. El tiempo era bastante corto, entonces corrimos un poco. Este terminal era grandísimo, nos tocó utilizar el metro que hay dentro del aeropuerto, algo nuevo para nosotros. Llegamos y por fortuna estaba retrasado el vuelo. Entonces la aerolínea lo que hizo fue ponernos en un vuelo directo a Montreal. Llegaríamos sobre la 1 de la tarde. Llegamos a Montreal, pasamos por las máquinas de registro, aduana y luego migración para recoger el permiso de trabajo. Se sienten nervios, expectativa. En migración llegamos, nos dieron un turno, esperamos como 30 minutos, había bastante gente. Llamaron a mi esposo, fuimos los 4 en familia. La oficial, muy querida y muy amable, le preguntó que a qué iba, le pidió el CAQ y nos hizo sentar y esperar. Pasaron como 5 minutos, yo creería, volvieron a llamar a mi esposo y le dieron su permiso de trabajo. A nosotros nos sellaron los pasaportes y bienvenidos a Canadá. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Momento para pensar un poco en que ya estábamos cumpliendo nuestro sueño y a seguir. Salimos a las bandas a recoger nuestras maletas y oh sorpresa, no estaban. Nuestras maletas habían viajado a Charlotte y pues estábamos a la espera de que llegaran. La aerolínea lo que hizo fue tomar nuestros datos donde nos íbamos a quedar para enviarnos las maletas al siguiente día. Aquí en Canadá tenemos un amigo que muy amablemente nos recogió, entonces nos estaba esperando afuera en el aeropuerto, nos llevó a comer algo y rumbo a nuestro nuevo hogar. Era 1 hora aproximada desde Montreal hasta la ciudad donde nos vamos a vivir. El viaje a este nuevo hogar fue hermoso, lleno de paisajes, de sentimiento. El apartamento que alquilamos no estaba amoblado, no tenía muebles ni tenía electrodomésticos. Entonces nuestro amigo nos prestó unos colchones para acomodarnos esa primera noche y una vajilla. Aprovecho para agradecerle a él por toda la ayuda que nos ha dado durante todo este tiempo. Al siguiente día nos alistamos, salimos a desayunar en el famoso Tim Hortons que en todo Canadá yo creo que hay en cada ciudad. A nosotros nos quedaba como a 20 minutos del apartamento. Al rato nos encontramos con este amigo quien nos ofreció un carro y de una vez nos lo entregó, lo compramos. Es muy necesario utilizar un vehículo aquí en las ciudades pequeñas puesto que hay 13,000 habitantes y no cuenta con servicio público de transporte. En cuanto a la licencia de conducción, podemos utilizar la que traemos de nuestros países hasta por 6 meses. De allí luego debemos hacer una cita para solicitar nuestra licencia en la SAC, pero más adelante les haré un video de cómo se hace esta consecución de licencia. Luego realizamos el trámite de telefonía celular para mi esposo inicialmente y para tener internet en la casa. Nos acercamos a una empresa donde nos ofrecían internet y era la más utilizada en esta ciudad. El lunes mi esposo debería hacer unas diligencias propias de los recién llegados a Canadá para empezar a trabajar o en otros casos estudiar. Esta fue ir al Service Canadá a sacar su NASC. Es como un número de identidad que da el gobierno para aquellas personas que van a trabajar y a estudiar aquí en Canadá. Y la segunda diligencia fue acercarse a un banco y solicitar una cuenta bancaria para poder allí recibir el salario. Son los dos principales diligencias que se deben realizar. Estas las necesitaba para poderlas presentar en su trabajo antes de comenzar a trabajar. Seguido de eso iniciamos la búsqueda de las cosas esenciales que necesitábamos para el apartamento. Para esto nos apoyamos mucho en Marketplace y en Kijiji. Buscamos lo que fue la secadora, la lavadora y la estufa. Las conseguimos en muy buen estado y en un bajo precio, porque aquí lo que son muebles y electrodomésticos son súper costosos. La nevera la conseguimos en una venta de liquidación nueva. Estaba un poco económica, entonces aprovechamos. Compramos los colchones en Walmart y fue curioso porque vienen en una caja. Ya después de tener nevera y estufa, a hacer mercado, porque necesitábamos ya empezar a comer en casa. Llevábamos aproximadamente 4 días comiendo en lo que era McDonald's, Tim Hortons, y pues con niños esto no es tan sano, y para nosotros pues tampoco. Mi esposo ya ingresaba a trabajar el 11 de mayo. Ese mismo día deberíamos ir a recoger nuestros gatos.
Fuimos a primera hora al aeropuerto, a la zona de carga. Pasamos por aduana, pagamos un valor, revisaron los documentos, verificaron que los gatos los teníamos como mascotas y no iban a ser vendidos y luego sellaron. Con esto fuimos a la aerolínea y nos entregaron a nuestros gatitos. Ya les teníamos su camita, su casita, su comida, su baño, entonces ya estaban listos para ser recibidos en casa. Esta fue prácticamente nuestra primera semana en Canadá. Yo soy Lili y esto es En un paso a la vez. Recuerden dar pasos todos los días para llegar a cumplir sus sueños. Hasta pronto.